Bueno, buenas noches, espero que estén bienvenidos todos, sean bienvenidos todos, espero que estén en línea, que escuchen bien, que tengan un buen audio y un buen video. Es un gusto para mí, es una bienvenida, me voy a presentar yo. Mi nombre es Juan Onainti, soy médico veterinario, recibido en la Universidad de Buenos Aires y soy el presidente de Laboratorios Richmond División Veterinaria de Argentina. Bueno, en este ciclo de conferencias que estamos haciendo y llevando a cabo, que lo denominamos e-learning, es esta nueva modalidad que nos impuso esta pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, pero bueno, es una nueva modalidad que todos aprendimos y estamos compartiendo. Y con gusto porque ya es la 10ª charla que estamos dando, o todos disertantes de lujo. Realmente fue muy lindo tenerlos en nuestra capacitación. Les pedimos a todos, me avisan por favor que apaguen sus cámaras y pongan mute en el micrófono y desactiven sus micrófonos, así no hay problemas o interferencias. Y le damos la bienvenida. Realmente hay más en este momento de 1.300 inscriptos a la charla, lo que hace que algunos vayan a colapsar o no puedan entrar. De todas formas, las charlas nuestras quedan grabadas. La modalidad que tenemos nosotros respecto de las preguntas o las consultas que tengan, las voy a ir recibiendo yo como moderador, y luego, en el tiempo que nos dé esta charla, la vamos a ir respondiendo. Tenemos hoy participantes de más de 20 países. La charla va a ser dada en español. Hay participantes de Estados Unidos, de Brasil y de Oriente Medio también, que les agradecemos por supuesto la participación. Nosotros todos los martes, a la misma hora, martes por medio, estamos dando una conferencia en este ciclo de e-learning, y vuelvo a repetir, la charla ver grabada. Bueno, presentar al disertante de hoy sería muy largo. Leer todo el currículum del doctor Carlos Espinosa Busquiazo, estaríamos más de lo que creo que la charla del doctor puede llevar. Les voy a hacer un breve resumen. Es un cirujano muy famoso en Argentina y en toda Latinoamérica. Se recibió en el año 73 en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro. Fue socio fundador de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, que es la que nuclea en Argentina todos los veterinarios especializados en equinos deportivos. Fue asistente en la clínica del doctor William Reed, cirujano del Hospital de Emergencias de Vermont Park en Nueva York en el año 78. Fue ex docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Lo que nos une, en particular presentarlo al doctor, para mí es algo muy personal, por eso hago de moderador y para mí es un placer. Hace 37 años que nos conocemos con el doctor. Lo considero mi padre profesional y mi segundo padre en la vida también, ¿no? Así que para mí es un placer y es un gusto hoy poder compartir esta charla y escuchar todo lo que tiene para darnos. Profesor visitante de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Es vicepresidente de la Asociación de Veterinaria Equina, como ya les había comentado. Tiene decenas de premios otorgados en las academias distintas de veterinaria, de agronomía, de títulos de especialista por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, que es algo muy importante. En fin, es asesor de la comisión de selección de especialistas, y fue reconocido por el TURF nacional en todos sus aspectos. Es un cirujano con un baluarte muy importante, un profesor de todos los que estuvimos vinculados a él. Es un gran compartidor, dador y generoso de conocimientos, como he visto pocos. Hoy se dedica a la actividad privada, más que nada en San Isidro, pero es un cirujano que opera y ejerce en toda Latinoamérica. Tiene aproximadamente más de 2.700 cirugías. Sus especialidades son artroscopía, el sistema respiratorio y cirugías
abdominales, con más de 600 cirugías realizadas en todo su equipo. Así que la experiencia del doctor Espinosa, de Carlos, del Indio, como muchos lo conocemos, es más que suficiente para decir que fue profesor de todos nosotros. Querido Carlos, yo voy recibiendo las preguntas. ¿Me escuchás bien? Sí, gracias Juan por la presentación. Perfecto. No, Demasiado nada. generosa. Es poco lo que dije. Estaría Gracias más... por la invitación. No, de Vamos a nada. ver. Es un placer para mí. Hoy vamos a hablar de las patologías articulares del caballo deportivo, la prevención y el tratamiento. Y esto es lo que le pedimos al doctor Espinosa que nos hablara hoy y que nos informara de los avances y las novedades que tenemos y de su visión sobre las patologías y las casuísticas y el tratamiento que hay disponible hoy para la prevención de estas patologías en las distintas actividades. Así que, Carlos, no ocupo más tiempo. Les vuelvo a agradecer a todos los participantes y te doy la palabra. Gracias por la presentación, Juan. Durante muchos años hice mucha clínica y después empecé con las artroscopías para conocer las articulaciones, de las cuales dijiste tengo unas 2.700 hechas. Y dejando de lado la época que se hacían las artrotomías, es decir, que se abrían las articulaciones. Y es un interés especial que yo tengo en lo que es articular, ¿sí? Cuando hablamos de articulaciones, para tener una idea y un repaso rápido y general, tenemos que tener en cuenta del exterior al interior de la articulación la cápsula fibrosa, la sinovial, que es la encargada de dializar el plasma y formar el líquido sinovial que hace la lubricación de esa articulación. El cartílago articular, con sus distintas capas y que impide en dos huesos que se enfrentan y se cargan mutuamente, impide con su matriz, impide el roce y el desgaste, protegiendo al hueso subcondral. Y por supuesto todas las estructuras blandas periarticulares, incluyendo los ligamentos, que a veces son intraarticulares también, además de extraarticulares. En este caso, hablando de un nudo, los flexores, el ligamento suspensorio, todo lo que hace a tratar de soportar la articulación y en el caso del nudo, al ser el absorber, al ser el amortiguador del 60% del caballo, del peso del jinete, etcétera, etcétera. Hay una estructura fundamental que es lo que les estoy mostrando, que es la matriz del cartílago. Ustedes en el cartílago articular que cubre esos huesos articulares tienen los condrocitos, que son de una carga celular baja en el cartílago, pero que forman todos estos componentes dentro de los cuales vemos el ácido hialurónico, el hialuronato, que sirve de agregán, sirve de factor de agregación de las moléculas proteicas, de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos colaterales y las fibrillas de colágeno. Todo esto hace que esa matriz sea un tipo de esponja que cuando los huesos se cargan unos contra otros, exudan líquido y amortiguan las contusiones para evitar que esas contusiones pasen al hueso subcondral y primero se dañe el cartílago y si se daña el cartílago, se dañe el hueso subcondral. Ahora, ¿cuáles son las afecciones posibles? Y si vamos de afuera hacia adentro, vamos a tener en cuenta la capsulitis, si afecta la membrana sinovial, la sinovitis. Acuérdense que mucho tiempo hablamos de lo que es la sinovitis o efusión idiopática, que se ven en algunas articulaciones en especial, en el tarso, en el nudo a veces, pero que con el advenimiento de muchos métodos nuevos de diagnóstico se han descubierto cosas que causas que hacen que deje de ser tan idiopática, ¿sí? Por supuesto, se la ha descrito a la idiopática como que es un aumento de la permeabilidad de la membrana sinovial, que deja pasar mayor cantidad de proteínas, eso produce una cierta presión osmótica que hace que se forme más líquido y que no se pueda reabsorber, etcétera, etcétera. Pero también tenemos inmunitarias
de reacción como autoinmunitaria, como se da en el Lyme disease. Acá nosotros no tenemos Lyme disease o las reacciones de polisinovitis que presentan potrillos, que presentan rhodococcus. De polisinovitis no sépticas, digo, ¿sí? Y algunas otras causas que pueden producir sinovitis en el caballo. Ahora, hay que tener cuidado, porque uno de estas sinovitis puede pasar a más. Otra causa de inflamación de la articulación es el esguince. Ustedes pueden tener esguince, daño de los ligamentos extra o intraarticulares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las fracturas intraarticulares, que vamos a ver cómo pueden actuar y desencadenar de un trauma mecánico, un cambio químico. La osteocondrosis, que es una enfermedad muy difundida, que tiene varias causas, por si no las vamos a nombrar mucho, alimentarias, genéticas, traumáticas, desequilibrios minerales, que son las que se presentan en el proceso alterado de la osificación endocondral, cuando en el extremo de los huesos, en la epífisis, se tiene que osificar el cartílago y quedan restos de cartílago que cuando es en una superficie de apoyo forman quistes, cuando es en una superficie de no apoyo forman flaps, colgajos condroóseos, digamos, de constitución cartílago ósea. ¿Y en qué puede terminar todo esto? Con algunas causas que son más proclives a y otras que son menos. En la artritis, en la inflamación general de la articulación, que va a terminar, si no cortamos el círculo, en la enfermedad degenerativa articular, de la que ya es muy difícil volver. Cuando hablamos de nudo y queremos dar un ejemplo de sinovitis, ustedes saben que el nudo en su cara anterior tiene una lengüeta sinovial, una plica sinovial que está en distal de la caña, metacarpo metatarso, y que en el descenso exagerado del nudo puede comprimir el metacarpo contra la primera falange, esa plica sinovial, e inflamarla. Esto ha dado en llamarse sinovitis hipertrófica billonodular. ¿Por qué? Por copia con el ser humano. Es esta plica que nosotros vemos acá, por delante de la caña. Acá tenemos un cóndilo, la cresta intercondilia y el otro cóndilo de la caña, y esto tiene entre 2 y 4 milímetros normalmente. Cuando se hipertrofia, provoca problemas y llega a acabar, a hacer cóncava la cara anterior de la caña a grados inimaginables. Entonces, todo esto hay que tratarlo para que no avance. Aquí vemos un tema importante. ¿Por qué un tema importante? Esto es un esguince articular, esto es un daño de un ligamento colateral. Y estamos hablando de lo que hablábamos recién, del amortiguador de los miembros anteriores del caballo y de gran parte del peso que soportan. Cuando se produce una lesión de estas, es muy difícil de solucionar porque estamos tratando de recuperar un animal para el training. Ahora, esta lesión, si ustedes ven esto, acá está separada la caña de la primera falange, en cambio del otro lado empieza a cargar más peso por la desviación natural que se ha producido por este esguince, y es muy difícil reemplazar este ligamento y con algo que le dé la tensión igual al ligamento sano. Tengo un amigo en Rosario, Damián Duclos, que les coloca a los caballos un tornillo en la caña, un tornillo en la primera falange y un alambre en 8, y con eso los recupera como, digamos, un animal de pastura, como una mascota de jardín, digamos así, ¿no?
Entonces, recuperar esto para el deporte es muy difícil. Y ahora vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer con esta articulación para darle una mejor vida al caballo, es destruir esta articulación fijándola con implantes para que desaparezca y el animal ya no sienta esa artrosis, ese dolor de la artrosis. Acá nosotros tenemos un ligamento, esta es la caña, un sesamoideo, el otro sesamoideo está acá y este ligamento intersesamoideano está, en este caso, es una desmitis. Y a veces estas desmitis son sépticas. Pero si hablamos de esguince, ustedes habrán visto algunos caballos que sufren daño de un cóndilo, ese cóndilo tira hacia atrás uno de los sesamoideos, a veces le fractura el borde axial al sesamoideo, pero a veces se daña el ligamento intersesamoideano. Eso sería un esguince. En este caso vemos una patología que se ve con cierta frecuencia. Ustedes entran en un carpo para sacar algún pequeño chip, fragmento, o a fijar una articulación, o a sacar alguna otra trocillo de hueso de algún hueso de estos, entre la primera y la segunda fila, y ven que en medial hay un ligamento, hay 3 ligamentos importantes, pero les voy a mostrar uno, el palmar medial, que tiene 4 componentes, 4 haces, y acá los tienen, esto es medial, segundo carpal, tercer carpal, acá tienen los 2 haces dorsales, digamos, anteriores, el medial, el lateral, y atrás tienen los otros 2 haces palmares. Fíjense y compárenlo con este ligamento. El ligamento está dañado y hace en cierta forma a la inestabilidad de la articulación, a que los huesos no les frena el desplazamiento como el ligamento sano. Acá les quiero mostrar esta yegua, porque esta yegua una yegua buena fue, que hizo un arrancamiento del... Yo lo que quiero es pedirles disculpas porque hay placas que tienen 30 años, como esta, ¿sí? Pero en esa época no había placas digitales o computarizadas, entonces yo se las muestro por su valor, digamos, no por la calidad. Pero ustedes acá ven la tibia, ven la cresta medial del astrágalo y acá ven un trozo que tenía 4 por 2 centímetros. Estos fragmentos, y tenía también la fractura del lateral, estos fragmentos son arrancados por los ligamentos cortos del tarso, de la tibio tarsal, y hacen que se deba sacar porque molesta el fragmento, aunque no tienden a la artrosis, porque hay otros ligamentos que le dan cierta estabilidad al caballo. Para que ustedes se den una idea, yo a esta yegua que se sentó en la cadena y rompió los 2 maléolos, hizo la abulsión de los 2 ligamentos cortos, o 2 de los ligamentos cortos lateral y medial, le saqué los 2 fragmentos en 2 procedimientos quirúrgicos separados por 1 mes y medio, y la yegua corrió, se recuperó y siguió vareando. Pero acá tienen otro ejemplo de un esguince compuesto porque arrancó un fragmento de hueso como el que vimos en el nudo al principio. Esto se ve con alguna frecuencia. Esto es una subluxación dorsal de la articulación interfalangiana proximal. Esto se da por una inestabilidad del soporte palmar o por una lesión de las ramas extensoras o del suspensorio que hacen que no se pueda mantener el distal de la primera falange en su lugar. ¿Y a qué lleva? Y a la larga lleva la artrosis. Esta articulación es muy poco permisiva. Esta articulación es asiento de patologías y no perdona. Y sin embargo, no tiene gran función, nada más que la de provocar problemas cuando se daña. Por eso, lo que se hace es fijarla
y hacer una artrodesis quirúrgica haciéndola desaparecer, y los caballos tienen posibilidades de recuperarse para el ejercicio. Acá tienen otra yegua, esta yegua hizo una fractura por arrancamiento o por abulsión del flexor superficial, arrancó las dos eminencias, la lateral y la medial palmares, en realidad plantares, porque es una pata, y también dio lugar a que se hiciera la artrodesis y volvió a jugar al polo. Estos pequeños fragmentos, chips, que se ven en el nudo, tal vez es una de las patologías más comunes del nudo, porque en el descenso exagerado del nudo la caña golpea la primera falange, generalmente la eminencia medial antes que la lateral, hablando de dorsal, por supuesto, de adelante. ¿Por qué? Porque la eminencia medial es más grande que la lateral y golpea antes contra la caña. Yo les diría que un 80% de estos fragmentos aparecen en una oblicua medial mostrando el fragmentito. En general, esto no produce degeneración. Sí pueden entrar y encontrar algunas líneas de desgaste, puede producir la formación de una efusión articular, pero se los muestro porque es de lo más común y no es de producir degeneración, pero acuérdense también que esto es uno de los signos que tiene el síndrome de descenso exagerado del nudo, que puede llevar a lesiones, como vamos a ver, mucho más importantes que el pequeño fragmentito de primera falange. Ahora, estamos hablando de esta fractura, no es común una fractura tan proximal, pero ustedes acá tienen el nudo, tienen los sesamoideos y tienen la fractura del cóndilo. Yo les diría que el del nudo es, junto con la fractura que acabamos de ver, y tal vez en menor término, estamos hablando de caballos de carrera generalmente, ¿sí? Que es la población sobrerepresentada con la que trabajamos nosotros, se hace la fijación de este cóndilo para poder restaurar la articulación y cortar el tema del trauma que provocó la sinovitis, la capsulitis y que iba camino a la degeneración articular. También me podrán decir que se puede cicatrizar sola, sí, en muchos más meses y con más posibilidades de hacer cambios degenerativos que si ustedes lo fijan. Primera falange, esta cresta de la caña actúa como un hacha sobre un tronco y fractura la primera falange en un giro. También se puede fijar, este tornillo está mal puesto, yo lo podría haber puesto más arriba o hacer una mejor compresión, pero esta yegua volvió al training y volvió a correr y reprisó ganando. Pero hay que autocriticarse. Esto podría haber sido puesto más arriba y podrían haber sido colocados dos tornillos. Esta fractura ya es otra cosa. Esta fractura es muy probable que lleve a la artrosis, aún con fijación interna. Yo hablo de la recuperación para el ejercicio, ¿sí? Si tal vez yo fuera Dean Richardson y tuviera los medios como tomografía computada, poder hacer moldes en 3D, yo intentaría reducirla, o también lo podría hacer haciendo una exposición amplia de la articulación y de la primera falange para ir viendo las líneas fracturarias y fijarlas. En nuestro medio eso no es tan fácil para este tipo de fracturas o para las similares de segunda falange. Entonces lo que hacemos nosotros es usar pins, clavos óseos que pasan de un lado al otro de la cortical. Yo uso unos de una varilla de 8, que la rebajo a 6 y le dejo 8 en el medio para roscarlos. Yo uso 2 generalmente, coloco un yeso, de manera que cuando el caballo apoye peso sobre su vaso
sobre su cara solar del vaso, transmita la presión a los dos clavos y no a la primera falange fracturada, que teóricamente quede un poco en el aire esa primera falange y se recuperan más de los que uno piensa para la reproducción, por supuesto. Ahora sí vamos a la osteocondrosis. Acá vamos a ver un quiste de primera falange. Estos quistes se ven, de caña, de metacarpo. Estos quistes se ven también en primera falange. Acá tienen una lesión en la cresta media de la caña. Acá ya hay una lesión condilar de otro tipo. Pero les quiero decir esto se puede tratar ahora con una nueva... Se ha probado todo, se ha probado rellenarlos con hueso esponjoso, con fosfato tricálcico, etcétera, etcétera, hacer espongialización, es decir, con una mecha tratar de conectar el quiste con el hueso vecino para aumentar la vascularidad y a ver si se rellena. Esto habría que hacerlo un poco, si no permite la anatomía por su ubicación, hacerlo en forma paralela a la articulación. Lo hemos hecho en distal de la primera falange. Estos quistes se ven también mucho en la interfalangiana proximal y ahí llevan a la artrosis generalmente y son uno de los cuadros de osteocondrosis comunes en las patas, ¿sí? De los Warmblood, de los caballos de salto y de algunos caballos de puros. Entonces, esto puede llevar a la artrosis. Además, acuérdense, estos quistes de osteocondrosis segregan sustancias intermediarias de la inflamación, citoquinas, como metaloproteinasas, como prostaglandina E, como óxido nítrico. Entonces hay que tratar de solucionar el tema y Elizabeth Sánchez ahora lo que hace es colocar un tornillo de compresión y ella dice que en unos 6 meses el problema se resuelve. Acá ustedes van a ver una lesión muy poco común, fíjense en este quiste de tibia, que también se podría alcanzar paralelo a la articulación para hacer algún tratamiento y tratar de evitar que esto que está en contacto por su cuello con la articulación tibio-astragalina pueda provocar artrosis. Y acá es un caso del año pasado, un caballo que tenía un quiste distal de segunda falange, le colocamos un tornillo para comprimirlo, con tan poca suerte que el caballo a los 3 meses se murió de un cólico y no pudimos ver qué era cómo terminaba el caso. Acá tienen otra muestra, pero de osteocondritis. Acá hay un fragmento osteocondral que tiene buen futuro, tiene buen pronóstico, porque en general no provocan artrosis, ¿sí? Pero muchas veces se operan, ¿por qué? Porque en esa secreción que hacen de intermediarios de la inflamación producen sinovitis, como ustedes ven en este caso. En este caso está esa articulación con efusión. O en este caso tienen una cresta lateral del astrágalo que se puede intervenir perfectamente con buen pronóstico, Pero siempre que operen esto, acuérdense de curetear ese lecho para sacar todo ese tejido mixoide, ese tejido fibroso, que es el secretor que va a hacer que el dueño venga a los 2 meses y le diga: doctor, la efusión articular no se le va. Ay, yo no cureteé el lecho, debe seguir segregando intermediarios. Esto ya es un horror. Yo les voy a contar algo. Esto yo lo vi en un caso una vez cuando se inyectaba el nacimiento de la entrecuerda con oleato de sodio por entrar en la articulación carpometacarpiana y de ahí que se dirigiera a la intercárpica, pero lo común es que esto se produzca y se vea por una artritis séptica, en la que no voy a entrar en detalle porque si no podemos estar media hora hablando de artritis séptica. Miren este tarso de este potrillo destruido. Esto tiene muy poca solución, más en una articulación de alta movilidad, ¿sí? Si estuviéramos hablando de la intertársica
proximal o la distal y la tarso-metatarsiana sería otra cosa. Ahora, el tema es cuando nosotros no pudimos parar esa sinovitis, el problema resolverlo y terminamos con una artrosis degenerativa o artritis degenerativa. Ustedes fíjense que este cóndilo está comido acá, hay una lisis palmar del cóndilo y reacción en proximal de la cresta y cierta concavidad en dorsal de la caña con una reacción proximal. Esto ya es de mal pronóstico. Lo que uno tiene que hacer es evitar llegar a esto. Yo acá les quiero mostrar un caso de un caballo de alto concurso de salto. ¿Sí? No quiero entrar en más detalles. Ustedes fíjense lo que es el cóndilo medial del fémur. Acá estamos en una femorotibial medial. ¿Qué de las articulaciones, de las dos articulaciones, la más dañada generalmente? La medial respecto de la lateral. Fíjense en el cóndilo del fémur. Fíjense la velvetización, la fibrilación que tiene esta espina intercondilia o cresta intercondilia de la tibia. Cómo el cóndilo tibial está libre de cartílago. El cartílago está todo fibrilado, velvetizado, se dice por velvet, por ese aspecto aterciopelado, levantado que tiene. Y también había una lesión de menisco que acá no la pude mostrar, estaría acá al borde del menisco. Esto es de mal pronóstico. Sin embargo, este caballo salta palos altos tratado. Aquí vamos a tratar de ver cómo evaluamos los casos articulares. Acuérdense de algo, en medicina humana cada vez se está dejando más de lado la clínica. Creo que nosotros trabajamos bastante todavía en la clínica, en lo que es la inspección, la palpación, la flexión, el ver deambular el caballo, el palpar la articulación a ver si se encuentra algún dolor localizado en algún lugar en especial. Acá tienen un fragmento de primera falange importante, ¿sí? Entonces, esto ustedes pueden ver clínicamente hacia dónde se orientan y después indicarán los rayos X necesarios, que ahora tenemos digitalizadas o computarizada la radiología, la ecografía. Nosotros no pudimos al final gozar del centellograma, la cámara gamma, para ver los hotspots, los puntos calientes que absorben el Technetium 99 y para orientarnos cuando no nos ubicamos mucho en dónde puede estar el tema. Tomografía computada y ahora tenemos, gracias a Dios, resonancia magnética que nos va aclarando muchos temas que teníamos oscuros, en especial en lo que hace a distal de los miembros. Ahora, fíjense este caballo. Este caballo es un caballo que corría y, sin embargo, tenía cierta deformación dorsal. Cuando uno sacaba las placas, se encontraba con una lesión en la cresta media de la caña, que era una osteocondritis de cresta media de la caña. Bueno, todo esto uno lo va viendo en la clínica, dice, este es el nudo, vamos a sacar placas y vamos a hacer los estudios como para tratar de llegar a ver qué pasa. En el caso de no poder hacerlo, existe, además de la resonancia, el poder hacer una artroscopía, un cercheo, un abordaje para ver si se puede ampliar un poco más el panorama de qué está pasando. Ahora, en las articulaciones, vamos a hablar de nudo, por ejemplo, de carpo, por ejemplo. El caballo de deporte, el caballo de carrera, va traumatizando en forma repetida la articulación hasta llegar a alterar el cartílago y el hueso subcondral, a partir de lo que se desarrolla esa artritis y artrosis degenerativa, o a veces es un trauma simple, como vamos a ver. O sea, si yo tengo una fractura articular porque un carpo se hiperextendió, los dos huesos, carpo radial y tercero, chocaron de frente y sufrió una pequeña fractura, o infiltré una articulación o se
por un trauma se introdujo algún elemento extraño que llegó a la estructura sinovial y me desencadenó una sepsis de la articulación. Entonces, vamos a volver a ver que hay una capsulitis sinovitis, se producen a partir de la sinovial un flujo de brancos, enzimas y citoquinas, daño del cartílago por esas mismas enzimas y citoquinas. El daño del cartílago hace que forme sus citoquinas y se hace todo ese círculo vicioso que vuelve a empeorar la sinovitis y termina con la osteoartrosis, ¿sí? Hay que tratar desde el vamos esa capsulitis sinovitis para frenar todo el proceso inflamatorio, evitar la fibrosis y así evitar que llegue al cartílago y ni hablar del hueso subcondral. El daño a la sinovial, ¿qué hace? El daño a la sinovial lo que hace es que vengan glóbulos blancos que se formen a partir de las células de la sinovial, de los glóbulos blancos, metaloproteinasas, distintas enzimas que van a atacar el colágeno, que van a atacar los proteoglicanos, que van a atacar los glucosaminoglicanos, que entonces van a seguir produciendo un daño que a lo mejor comenzó, por ejemplo, con una fracturita de un hueso que inflamó toda la articulación y de un trauma, como les decía, físico, se transformó en un trauma químico, ¿sí? Acá vemos el plasminógeno, que es una antifibrinolicina, o digamos, actúa como fibrinolicina y que puede afectar a la formación de los activar las metaloproteinasas, catepsinas que tienen que ver con la degradación del cobre, etcétera, etcétera, radicales libres y las principales citoquinas o sustancias proinflamatorias. La interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, la prostaglandina E, que depende mucho del nivel también de la interleuquina y que activen y lleguen al cartílago. ¿Qué tratamientos hacemos? Tenemos los antiinflamatorios no corticoides. Para ser breve, acuérdense que tenemos que tratar de ser muy juiciosos con el uso de una fenilbutazona, de aquellos que atacan a las 2 ciclooxigenasas. ¿Por qué? Porque van a dañar estómago, a producir cuadros ulcerosos, a producir la colitis dorsal derecha. Por eso es bueno tratar de ver si se puede usar algún específico para la ciclooxigenasa 2, como el Equiox o el Deramax, que es el Deracoxib. Normalmente se usa el tirocoxib en 0,1 miligramo kilo para tratar de ser específico contra esa ciclooxigenasa. En cuanto a los corticoides, no se olviden de la época en que nuestro amigo Thomas Tobin hablaba de la articulación corticoidea. Es cierto, hay corticoides que tienen la capacidad de dañar el cartílago, de no ser favorecedores del cartílago articular, como la metilprednisolona, como la betametasona un poco menos, ¿sí? Los corticoides lo que hacen es actuar a nivel de células que tienen receptores que los aceptan para alterar genéticamente esas células y que se formen sustancias que vayan a mejorar la situación articular, a disminuir la inflamación, a disminuir el trofismo de los blancos y tratar, y les diría que hasta hoy es la droga que generalmente es la primera utilizada por el efecto dramático que tiene sobre lo que es la signología de la articulación y la que tiene efecto crondoprotector y que se consideraría modificadora del cuadro de artritis o de artrosis es la triamcinolona. Pero acuérdense de esta anécdota. Yo ya había tenido casos cuando en Estados Unidos el doctor Bob Copeland comentó que había tenido 2 caballos inyectados en sus tarsos que habían hecho infosura. Créase o no,
En el hipódromo de Palermo se usaba, yo les digo porque trabajaba más en el hipódromo de Palermo en clínica, se utilizaba un antibiótico argentino que llevaba en cada botella, vial, en cada recipiente, envase de antibiótico, 10 miligramos de hexacetonida, o no recuerdo si era acetonida de triamcinolona. Los cuidadores lo usaban a un frasco por día. Cuando terminaban el quinto frasco, algunos caballos hacían la infosura. Yo sé que posiblemente esto estuviera unido al estrés del caballo de carrera, pero tengan cuidado de no pasar de 3, estos generalmente vienen en cantidad de 6 miligramos por mililitro, de no pasar en total en el caballo de una vez de 18 miligramos de triamcinolona. El hialuronato de sodio, acuérdense que ya lo dijimos, es uno de los componentes de la matriz, pero además la forman los sinoviocitos para la lubricación de la parte blanda. Es un glucosaminoglicano que no es sulfatado, lo forman los sinoviocitos para esa lubricación. También tiene en cierta forma una acción de lubricación del líquido con el líquido sinovial al que se integra y que normalmente contiene el líquido sinovial, lubrica toda la articulación, pero fundamentalmente lo que es tejidos blandos. Y los condrocitos lo forman ¿para qué? Como elemento agregador de esa matriz. Lo que fundamentalmente hace el hialuronato desde los años 80, 82, cuando se empezó a usar en nuestro país con un primer producto que era de origen sueco, es evitar o frenar un poco la quimiotaxis positiva, el advenimiento de los blancos a la sinovial y a la articulación cuando se produce un trauma y que de ahí los blancos empiecen a segregar todas las citoquinas de las que hablamos. Entonces, eso tienden a bloquear esa quimiotaxis y trata de frenar también la acción de la interleuquina y, como decíamos hoy, de la interleuquina y por lo tanto de la prostaglandina E. ¿Sí? Acuérdense de esto, hay especulación. Es más, ustedes tienen que tener en cuenta, durante años, hialuronato, este hialuronato que usábamos nosotros, era el que les acabo de decir. Después vino un hialuronato, no importa el nombre, que no era en realidad para una articulación, que era un expansor del semen, y lo hemos usado y creo que se sigue usando como ácido hialurónico en las articulaciones. El hialuronato, que indirectamente frena a esos mediadores que dijimos, tenía y tiene todavía cierta capacidad de producir en algunos casos reacciones inmediatas a la inyección. En aquella época que se hacía con la cresta de gallo, con lo que era el rooster comb, era mucho más común la reacción inmediata, que a uno lo dejaba tranquilo en el sentido de que sabía que no era una sepsis. ¿Por qué no era una sepsis? Y porque ustedes inyectaban el caballo y a las 3 horas venía el dueño y le decía, doctor, el caballo está con la mano en el aire. ¿Por qué? Por la reacción que había a la inyección de ese producto. Siempre se dijo que el hialuronato mejor era el que más Dalton tenía, el que más peso molecular tenía, pero también hay que tener en cuenta la concentración. Una cosa es inyectar 10 a 20 miligramos en un nudo y otra cosa es querer inyectar 10 a 20 miligramos en una femorotibial, por ejemplo, ¿sí? Se lo combinó con corticoides justamente por el tema de esa reacción que veíamos en algunos de los caballos inyectados con ese hialuronato. Y después salió un producto que era el que ven aquí, que se usó endovenoso y que se usa endovenoso con cierta fama de sacar las claudicaciones antes de un concurso, de mejorar mucho
el grado de claudicación en un caballo inyectado endovenoso en cantidad de 40 miligramos. En humanos se hacía la viscosuplementación, o sea, se inyectaba un hialuronato de alta densidad mucho más entrelazado, que era el Highland, pero hoy en humanas se ha dejado un poco de lado el uso del hialuronato articular. Aquí tienen ustedes el Legend, ¿sí? Que es el que se utiliza unos días antes de inyección de 40 miligramos para llegar a un concurso a los 3 o 4 días y que el caballo no presente alguna claudicación de grado liviano, por supuesto, ¿sí? Acuérdense que hubo un trabajo interesante con el uso del hialuronato oral, que con había alguien que lo hacía, ¿cómo se llama? Pharmacy, en Estados Unidos, que hacía el Conquer oral, y lo interesante es que lo probaron gente de crédito, se probó en Rudd and Riddle en caballos que habían sido operados de osteocondritis y que vieron que disminuía la efusión articular respecto a los testigos que no habían sido tratados, haciéndolo en cantidad de 10 miligramos por día en forma oral por una semana. Y el otro que lo probó fue el famoso doctor Tegland de la Florida, con supuesto buen efecto. Yo se los nombro para hacer un poco de historia de la terapia articular. Glucosaminoglicanos polisulfatados. Ya vimos que el proteoglicano tiene cadenas laterales que son los los glucosaminoglicanos que forman parte de la matriz del cartílago. ¿Sí? Acuérdense que estas sustancias son heparinoides, o sea, tienen una acción menor, pero algo similar a la heparina en cuanto a la coagulación. Entonces, se cree que actúan en la vascularidad de la sinovial, que evitan trombosis, alteraciones vasculares en el hueso subcondral, y una de las cosas importantes es que sintetizan o aumentan la síntesis del hialuronato de sodio por parte de la articulación. Esto lo he sacado de algún trabajo que aumentan la síntesis de los GAGs. No sé, porque yo no soy el investigador y no sé cuánto habrá de verdad en esto, porque dice que lo han medido por estudios de marcado radioactivo. Y bueno, será o no será, no lo sé. Pero sí recuerdo el uso, y les voy a contar una anécdota rápida. Se usaban, acá les puse algunos nombres, alguno venía en frasco ampollo, el otro venía en ampollas. Yo tuve la desgracia de infectar a un caballo ganador de 10 carreras en Palermo. ¿Por qué? Porque este producto venía en frasco, en ampollita, y había que romper las ampollitas para cargar la jeringa e inyectar la articulación. Siempre conviene que estos productos de inyección intraarticular se usen una vez y que estén en frasco ampolla con tapón de goma, ¿sí? Y mantenidos en las condiciones de temperatura que indica el fabricante. Gracias a Dios este caballo, Príncipe Rojo se llamaba, yo lo pude sacar en unos pocos días, pero no dormí algunos días también. Y acá tenemos el Cartrofen, que es el pentosan polisulfato, que es otro glucosaminoglicano polisulfatado que vamos a nombrar, y los suplementos nutraceuticals orales, que se usan como colaboración, como ayuda por vía bucal, porque ahora vamos a entrar en detalles. El Adequan, acuérdense una cosa, el Adequan se usaba intramuscular en dosis de unos 400, 500 miligramos, porque se veía que inyectado intramuscular un producto con condroitin, sulfato, caía a los 3 o 4 días en el nivel en sangre, entonces por eso se aplicaba
cada 4 días, 400, 500 miligramos, pero después se usó mucho intraarticular y existía la teoría de que intraarticular disminuía la acción de la porción 2 del complemento, entonces se empezó a pensar en las posibilidades mayores de infección, por lo que se comenzó a combinar con la amicacina. ¿Sí? Hoy se piensa que no es así, además que la amicacina es tóxica para el cartílago, por eso se dice que no hay necesidad, pero yo les voy a ser sincero. Cuando yo tengo una articulación en la que he estado trabajando mucho tiempo, o la he abierto por un X razón y la he transformado en una artrotomía, aplico amicacina en unos 250 miligramos. Si hablamos un poco de estos dos productos, que es el Pentosan Equine Injection y el Cartrofen, son esos dos, Pentosan, polisulfato, que tienen las mismas características de los glucosaminoglicanos, o sea, son heparinoides. Traten de no usarlos dentro de las 24 horas de una carrera de un caballo que encima sea sangrador pulmonar. ¿Por qué? Porque pueden tener alguna acción en sobre la coagulación. Normalmente se usan en dosis de 3 miligramos kilo y vienen en frascos de 6 mililitros con 250 miligramos, que serían unos 1.500 miligramos, aplicables a un caballo de 500 kilos. ¿Sí? Bueno, acá tienen lo que les acabo de contar, y hablando de los orales, tenemos el Cartal, el Cosequín americano, que es del de hace años, ¿sí? Que se usaba hace años, que tienen glucosamina, condroitin sulfato, manganeso y vitamina C. Se ha visto que la glucosamina tiene muchas más posibilidades de actuar por su efecto antiinflamatorio en procesos agudos por hacer antiinterleuquina 1, y que es más posible su absorción oral que la del condroitin. ¿Sí? Eso es lo que se ha estudiado, pero se usan por boca para colaborar, como cual yo lo estoy usando después de algunas cirugías que veo que la articulación puede ser ayudada. Antes usaba los inyectables cada 4 días y ahora estoy usando el oral para ayudar a la recuperación articular. Hubo 2 trabajos interesantes sobre estos nutraceuticals. Uno es un trabajo que mostró que los caballos que empiezan el training levantan sus interleuquinas, sus citoquinas inflamatorias hasta que se empiezan a adaptar al training, y que dándole los nutraceuticals, esas citoquinas bajaban antes, la articulación se normalizaba antes que los que no recibían el nutraceutical. Y la otra se probó en caballos que fueron operados de fragmentitos osteocondrales de carpo, en los que trataron de ver qué pasaba con los GAGs, qué pasaba con el factor de necrosis tumoral y la prostaglandina E. Y vieron que a los que se les daba el nutraceutical bajaban el nivel de prostaglandina E, que ustedes saben que es una de las que hace a la signología de la inflamación, el calor, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora queríamos nombrarles este producto que se ha usado mucho en Estados Unidos. Es un antiinflamatorio no corticoide. Mucha gente en Estados Unidos decía que en aquellos casos en los que otros antiinflamatorios no corticoides no tenían efecto, este tenía su efecto y se daba en 0,7 miligramos kilo de peso intramuscular. Acuérdense de esto, en Estados Unidos, que se usaba en pequeños, en perros, hubo juicios de malpractice porque provocaron en los perros daño renal. Así que ténganlo en cuenta. Acá tenemos otra forma de administrar la N-acetil de glucosamina. La usaron mucho, no sé si en este momento la están usando, le estoy haciendo referencia a algunos años, porque eran más baratos que otros productos, y se debe usar en los casos que puede ser integrada
a la matriz del cartílago, para lo que tiene que haber condrocitos. Si no hay condrocitos, ¿quién la va a captar y la va a volcar a la N-acetil de glucosamina a la matriz del cartílago? No es útil en los procesos crónicos. La usaron en cantidad de 10 mililitros por semana, la fabricaba Cameron Pharmacy. También se utiliza oral la glucosamina clorhidrato, la glucosamina sulfato. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de la sinovitis idiopática? Bueno, el amigo Ferner, en los 90, yo les voy a decir que yo no tuve ningún éxito con esto, para ser sincero. Es probable que no haya inyectado los suficientes, o que a lo mejor haya inyectado algunos que pensaba que era una sinovitis idiopática y había algo más. Pero él decía que el líquido sinovial no tiene una membrana basal y que se comporta como líquido linfático y tiene el drenaje del líquido linfático. Y que el parasimpático con la acetilcolina trabaja sobre los músculos de esos vasos linfáticos y produce constricción de esos vasos linfáticos, impidiendo el drenaje de ese líquido linfático, de esa linfa y de ese líquido sinovial. Por eso lo inyectaba en los casos de fusión idiopática en cantidad de 6 miligramos intraarticulares. Anécdota. En un momento, hace muchos años, en el departamento del doctor Wayne McIlroy, que está con Frisbee también, vieron que modificando adenovirus genéticamente, inyectándolos en las articulaciones, bloqueaban la actividad de la interleuquina. Y a eso lo hicieron en forma ya no viral, sino en laboratorio, con sangre de caballo, y para formar las proteínas bloqueadoras de los receptores de esa interleuquina, y eso se hace tomando la sangre del caballo, poniéndola en contacto con unas perlas de vidrio, y no les quiero mentir si no he leído que ahora se usa la poliacrilamida también, como bits o bits de vidrio, para que los monocitos liberen en esa fricción que se hace en un proceso de incubación a 37 grados durante 24 horas, liberen esas sustancias anti-interleuquina, digamos así, y en parte antifactor de necrosis tumoral, para, inyectados en la articulación, bloquear a la interleuquina, que es, digamos, si no sé, ya lo dije antes, pero tal vez la interleuquina más importante en los procesos agudos. Y además, esta sustancia bloqueadora y estimula a los mismos sinoviocitos a formar bloqueadores de interleuquina, ¿sí? Entonces, eso se preparaba de esa manera, incluso el sobrenadante se podía congelar en jeringas de 4 centímetros cúbicos para poderlos usar, y te podía usar hasta, creo que hasta un año. Aquí tenemos el IRAP, un IRAP 1, un IRAP 2, ¿sí? El 2 es mejor porque tiene menor cantidad de glóbulos blancos en la inyección, y bloquea la interleuquina, como les decía, y disminuye la fibrilación. Es uno de los medicamentos que se considera modificador de la enfermedad articular, no modificador de la signología o sintomatología articular. Bueno, acá estamos con el plasma, rico en plaqueta, o el plasma autólogo condicionado. Esto se saca de la sangre también del caballo. Nosotros lo empezamos a usar hace más de 15 o 20 años en los tendones y ligamentos. ¿Por qué? Porque se vio que las plaquetas tienen la capacidad de liberar factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son factores de cicatrización
que producen una estimulación para el advenimiento de células mesenquimatosas, etcétera, etcétera. Y ahora se están inyectando por vía articular. Eso se hace con sangre, se saca la sangre, se centrifuga y se toma la capa de plaquetas para inyectarla en la articulación. ¿Sí? Dice McIlwraith que mejora la situación articular por esos factores de crecimiento, de los cuales los principales son el endotelial, los factores dependientes o provenientes de las plaquetas y el transformador del crecimiento. Se lo recomienda más hoy al AIRAP que al plasma rico en plaquetas, pero yo conozco colegas que están muy contentos porque dicen que tiene cierto efecto analgésico. Acá tenemos el plasma rico en plaquetas con un sistema de doble jeringa, se saca la sangre, se centrifuga y con la jeringa interna se carga ese líquido plasma rico en plaquetas sin tocar la sangre ni la costra flojística. ¿Sí? Vamos a nombrar 2 o 3 productos. Este es un producto, está ideado en forma espectacular para sacar plasma rico en plaquetas. Ustedes fíjense, aquí tiene un tapón de gelatina, entonces se saca la sangre, se centrifuga y la sangre queda abajo de la gelatina y el plasma rico en plaquetas arriba. Hay uno que es del mismo Region Kit, pero que tiene, además del plasma rico en plaquetas, tiene hialuronato de sodio. Y hay algunos que están preparados para el relleno de los defectos osteocondrales en la cirugía. Otro producto que combina el plasma rico en plaquetas con el AIRAP. Ustedes sacan la sangre, la centrifugan, sacan el plasma pobre en plaquetas, mezclan el plasma rico en plaquetas con las bits y eso les da a ustedes una combinación del PRP con el AIRAP. Por supuesto, necesitan todo el kit para preparar el producto, ¿no es cierto? La poliacrilamida gel. Bueno, esto se usa para aumentar la capacidad lubricante y para acolchar, digamos, entre comillas, a la membrana sinovial. Se incorpora a la membrana sinovial. Viene al 2,5% según el producto, acá tienen los dos, o a el 4%. Estos dos productos, uno australiano, el Aframid-Bet, y el Noltrex español, son los que se inyectan en 2 centímetros por articulación y producen como una hipertrofia de los sinoviocitos, aumentan la vascularidad y eso tiende a reducir la sinovitis porque acolcha esa membrana sinovial y aparentemente al mejorar esa lubricación disminuye el cuadro de artritis o al menos sinovitis. Y este último es un producto que tiene ya muchos años, tiene desde el año 2005, 2004, aunque parezca, yo sinceramente no lo conocía. Es una combinación de 25 miligramos de hialuronato, 500 de condroitin y 500 de, ¿cómo se llama? La glucosamina. Y se inyecta, lo usaban principalmente después de terminar una cirugía para que ya volviera la lubricación a la articulación antes que el caballo saliera para el box de recuperación. Yo sinceramente no lo usaría para eso, como que lo único que uso en una cirugía es la amicacina, que hasta me convendría tal vez que de la articulación se escape al subcutáneo, ¿sí? Porque
si pienso que he tenido una cirugía larga, con mucha exposición de la cavidad articular, a lo mejor no tan limpia, porque algunas veces uno pierde el rumbo en la desesperación, usaría una amicacina. Pero esto, pienso que inyectado inmediatamente después de la cirugía, debe perderse. Ahora, si me dijeran que lo inyecto a las 3 o 4 días, pero el líquido sinovial es un dializado plasmático que ustedes están vendando la articulación y ya se está formando en la membrana sinovial por filtración del plasma formando ese líquido sinovial. Así que yo no le veo mucha aplicación. Bueno, acuérdense que la terapia puede tener dos efectos. Uno es modificar los síntomas, otro es modificar el proceso de la enfermedad, alterarlo, mejorarlo de alguna manera. Por ejemplo, los antiinflamatorios no cortisona, una butazolidina, un flunixin, lo que va a hacer es modificar la signología, los síntomas, pero no el proceso. El diclofenac en crema, que se puede utilizar en superficie de las articulaciones y que tiene algún mecanismo de modificación de la enfermedad. Los corticoides vamos a tener como modificador de la enfermedad a la triamcinolona, que se ha visto que es contraprotectivo o protector. El hialuronato tiene efecto de signología, modificar los síntomas. Y los GAGs pueden tener una mejoría de la signología del cuadro y alguna tendencia se les puede dar a la modificación de la enfermedad. Y el pentosal no sé por qué se le da, como a los GAGs, porque no deja de ser un GAG, en realidad se le da el beneficio de considerarlo también un modificador de la enfermedad articular. ¿Sí? Bueno, acuérdense que en lo que es la IRAP, ustedes, los bloqueadores, los receptores de la interleuquina, ustedes tienen el Artrex de USA, que tienen el IRAP 1 y el IRAP 2 ahora, ¿sí? Porque decíamos, tiene menos cantidad de glóbulos blancos cuando se lo extrae y menos inhibidores del factor de necrosis tumoral. Otro es el Orthokine, que es hecho por Osteogen. El plasma rico en plaqueta, el de Artrex, el PRP, es ACB, Autologous Condition Plasma, que es el de sistema que les mostraba de doble jeringa. El Osteokine BET, que es hecho por Osteogen. Con respecto a las células mesenquimatosas, no puedo decirles mucho yo. Lo que es lo que hacen por un lado McIlrath o lo que hace Lisa Fortier en Cornell, que es tratar de rellenar los defectos osteocondrales con células mesenquimatosas o condrocitos con células mesenquimatosas orientadas condrogénicamente y fijadas con plasma rico en plaquetas, con trombina y luego con fibrina encima, pero eso lo hace Lisa en Cornell y ha visto que se retrae a veces ese coágulo y hay que volver a hacerlo. Ella lo hace después de hacer la microfractura, es decir, hacer pequeños hundimientos en el hueso subcondral de unos 2 milímetros para favorecer la vascularización de ese hueso subcondral. ¿Sí? No puedo darles opiniones demasiado... McIlrath lo que hace es hacer la microfractura y después de unos 30 días le inyecta un sobrenadante de médula ósea. Por supuesto, siempre le dan más importancia y mejor resultado a las células mesenquimatosas de médula ósea que a la de los adipocitos. E inyectan entre 20 y 50 millones de células que generalmente se cultivan, las de médula ósea. El etanosol, bueno, también el otro día le preguntaron a un colega que dio una excelente charla de articulaciones y el tema que tiene además el etanosol es la prueba positiva para una carrera, para un concurso de salto, para lo que sea, ¿sí?
Se lo he inyectado intraarticular, dicen que tiene un efecto anabólico sobre el cartílago y un efecto antiinflamatorio más bajas dosis que en el uso sistémico. Aparentemente modificaría la enfermedad articular, pero ha sido usado en casos en los que otros tratamientos no han dado. Siempre estamos buscando. Yo el otro día me acuerdo que no sé si fue Goodrich que dijo, ahora que en las articulaciones se inyecta cualquier cosa, y creo que ahora que estamos mejorando las herramientas diagnósticas también, tal vez vayamos corrigiendo eso, pero muchas veces uno en la práctica diaria, en la práctica de estudio, no sabe exactamente qué es lo que está pasando adentro de la articulación y qué sería lo más conveniente, ¿sí?, para inyectar, sabiendo que, dijimos y lo decimos, los que más efecto tienen inmediato son los corticoides y con o sin hialuronato, aunque se ha hecho un trabajo el año pasado en la que se vio que el hialuronato con la triamcinolona daba peor resultado que la triamcinolona sola, ¿sí? Y el IRAP fundamentalmente. Y les repito, tengo amigos, colegas muy confiables que le encuentran al PRP un efecto analgésico de cierta importancia. Bueno, preguntas, no sé si hay, no sé cuánto tardé. ¿Escucharon algo? ¿Hay alguien? ¿No? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás Ahí está, escuchando, ahora te Indio? estoy escuchando. Juan, cerca Carlos. te estoy escuchando. Hola, hola a todos. Bueno, preguntas. Tengo algo. Acá te las voy a ir transmitiendo. Muestra esa subluxación en caballo de polo. ¿Me escuchaste? Subluxación interfalangiana, por ejemplo, la que estaba mostrando. Me imagino que sí. Bueno, esa yegua que yo les mostré no tenía una subluxación, pero se las voy a nombrar porque era tal vez más importante que la subluxación, que era la fractura de las dos eminencias posteriores de la segunda falange, y por eso yo la fijé con 2 placas. Pero he hecho artrodesis más en subluxaciones que en fracturas. Y en las patas tiene mejor resultado que en las manos por mayor carga, pero el año pasado operamos un caballo de 550 kilos que está saltando. Son cirugías que hay que tratar de hacerlas temprano antes de que haya reacciones grandes, porque es más fácil hacer la cirugía. Y lo que se puede hacer es aplicar antes de hacer la artrodesis, una técnica que no me voy a olvidar. Veníamos leyendo con Diego Quinteros de San Antonio de Areco hace, no sé, 2000 creo que me dijo un día Diego, que es en las patas la resección del tendón medial del flexor profundo, que eso produce una relajación que mejora la posición de distal de la primera falange respecto de la segunda. Yo no he tenido oportunidad o no he querido practicarla, pero las que he tenido de subluxaciones en mano les he hecho artrodesis más que nada. Pero esa técnica de la tenectomía de la cabeza medial del flexor profundo es simple de hacer porque se toca, y resecando un pedazo del tendón, los autores dicen que se puede resolver
la descolocación de la epífisis distal de la primera hacia adelante. Perfecto. Pregunto, siempre dijimos que las patologías articulares en las patas tienen mejor pronóstico que en las manos. ¿Es todavía así? ¿Y es Sí, aplicable a todos los deportes? y yo te diría por una razón. Por eso yo decía recién que a los nudos de las manos se les llama los absorbers, los amortiguadores como los del auto, del caballo, porque aguanta el 60% del peso del caballo y todo el peso del jinete. Entonces tiene una mucha mayor carga en las manos que en los miembros posteriores. Por eso muchas de las resoluciones quirúrgicas tienen mejor pronóstico, porque es menor carga de peso. Vos viste que esto todo va en relación a la carga de peso, al ejercicio, y en el ejercicio lo que más peso carga, más proclive está a lesionarse, ¿no? Exacto, No por lo sé si tanto, contesta. sí, claro. Hay otro colega nos pregunta si está indicado infiltrar líquido sinovial de una articulación sana del mismo animal a una Buenísima articulación rara. pregunta. De moda hace 30 años. Yo no diría que no está bien hacerlo, porque se supone, y eso se hizo y se publicó, y lo presentó el amigo Grande Méndez en un congreso de Córdoba, en el Colegio Veterinario de la provincia, en el que si ustedes tienen una articulación normal, que se supone que tiene un líquido normal con una viscosidad normal, con una constitución normal, con una cantidad de proteínas normales, un test de mucina normales, si reemplazan el de la articulación enferma con este, tienen que tener, y yo creo que a lo mejor tendrían mejor resultado que se inyectan algún supuesto hialuronato que se usa como pasto y es un expansor de semen. Vamos a una más, que nos queda poco tiempo. No me hagan dar nombre. Escucha, una más. Dice, ¿se puede utilizar combinaciones de poliacrilamida y plasma rico en plaquetas? ¿Tiene experiencia de alguna dosificación al respecto? Ninguna tengo. No, no puedo contestarlo porque les mentiría. ¿Sí? Yo creo que, a ver, cuando uno arranca con un problema articular y sabe que lo primero que pasa es que hay una reacción aguda con un aumento de interleuquina, yo creo que lo que más aplicación tiene es el corticoide y el IRAP, y es bloqueador de los receptores de la interleuquina, que es la que hace los desastres. Forma el factor de necrosis, estimula el factor de necrosis tumoral, estimula la formación de la prostaglandina E, daña el cartílago. Creo que es con el corticoide, vuelvo a repetir. Yo recuerdo una vez, tuvimos un caballo de un cuidador muy amigo y muy conocido de San Isidro, que fracturó una primera falange con esos fragmentitos que les mostré hoy, apicales dorsales. Y el caballo tenía que correr. No puedo acordarme si el Nacional o el Pellegrini. Y me llamó, me dijo, Carlos, ¿qué hacemos? Infiltrémoslo con un corticoide. Acá no existe el riesgo de que al sacar el dolor, al sacar los síntomas, el caballo vaya a sufrir una fractura catastrófica y hagamos un desastre. Y después lo operamos. Eso hicimos y el caballo ganó el clásico de Grupo 1. Y a los 15 días lo operamos y le sacamos el fragmentito de apical de primera falange de una mano. Porque el Perfecto. corticoide te saca inmediatamente la inflamación, el edema, el calor. Son mágicos. Ningún animal. Ahora tengan cuidado con, yo sé, porque lo he visto y lo he tratado, no lo he provocado, pero no me ha pasado, pero he visto varios caballos hasta que Robert Copeland de Kentucky, de París, Kentucky,
que fue un cirujano pionero de los años 70, dijo, se me infectaron. Se hicieron laminitis 2 tarsos que infiltré con corticoides. Y yo dije, ahí está. Sin embargo, si ustedes leen los trabajos, en ciento de no sé cuántos caballos la posibilidad de la infosura es un 0, pu. Hay que tener cuidado en los caballos que hayan tenido infosura. Yo no infiltraría con un corticoide un caballo que tuvo infosura. Pero yo creo que es un tema de la acción del corticoide que antes se decía que actuaba a nivel de los esfínteres precapilares, produciendo constricción de los esfínteres procapilares y falta de irrigación distal. En los caballos que tienen estrés, además. ¿Sí? Por ahí pasa eso, como pasa en una artritis séptica, que vos infiltrás un caballo, pasa una semana y un día el caballo vuelve de variar y el cuidador te dice, doctor, está manco como quebrado. Me pasó con Príncipe Rojo, con ese caballo que les conté, ganador de 10 carreras. Es lo que se llama el estrés del trabajo. Le precipita el cuadro séptico. Y el caballo le sacamos placa y no tenía ninguna fractura. Cuando saqué líquido sinovial era un horror, porque había ido a la cancha a trabajar y había esforzado la articulación. Y manifestó la sepsis. Entonces, por ahí un caballo que ha tenido la laminitis no lo vas a exponer al corticoide, por más que sea condroprotectivo y no sé qué, porque es otro tema, la laminitis. Bueno, es correcto, me quedó más que claro. Creo ¿Sí? que ya estamos... ¿Seguro? ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Hola, perfecto. Bueno, creo que tenés un slide más para pasar donde está tu mail, creo. No sé si lo tenés. Ahí está. Tengo mail, Ahí está tu mail. tengo mail, sí. Sí, y cualquiera que quiera te puede hacer preguntas ahí, porque la verdad que Con tenemos mucho un gusto, montón de estoy a las preguntas. órdenes. Los que me conocen saben que yo estoy dispuesto a ayudar a quien tenga que ayudar, que sin Siempre. ningún interés de ningún tipo. La charla fue excelente. Personalmente la Muchas disfruté gracias, Juancho. muchísimo. Fue un gusto escucharte, a pesar de las distancias. Te Muchas pedimos que estés un gracias. segundito más en cámara. Te pedimos que estés un segundito más en cámara. A todos les agradecemos que hayan participado. La charla va a ser grabada, va a estar disponible mañana. Y el martes que viene, no, el otro, el martes 18, los esperamos con una charla de cría preservicio. Y esperá un segundito en línea, por favor. ¿Y yo? Y vos quedate en línea, por favor, un segundo. Acá estamos, cuidándonos del COVID. A pesar de la pandemia, el 6 de agosto en Argentina es el Día del Veterinario y yo me voy a dar el gusto de saludar. Uy, feliz día a todos. Feliz día A todos los colegas y los futuros argentinos, argentinos y de todo el mundo. Ah, no, porque en otros lugares no. por eso. Ven, en Argentina, sin despreciar a los demás, por supuesto. Muchas felicidades para todos. Muchas felicidades, chicos. Hasta luego. Chao. No sé si estuvo bien.